¿Qué tal? Bienvenidos, muy buenas noches. Un gusto enorme, un placer saludarlos. Hola Javi, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Eze? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, muy bien, otro día más, ¿no? Un día que ya en la última etapa los escuchaba en el noticiero con, bueno, mucho reclamo, ¿no? Que se ha expresado en distintos lugares del país por el DNU que ha planteado Milei en el día de ayer, Javi, sí, ¿no? Un diciembre tremendamente caliente por donde se lo mire. Ciudades como Córdoba, como Mar del Plata, lo de Rosario un tinte más sindical, digamos, pero bueno, también marchando en el monumento. Para el 27 que CGT ha propuesto una movilización, más la de ayer antes del DNU, más la de después del DNU en Capital. Así que, bueno, convulsionado el ambiente político. Vamos a estar hablando de este tema y de otros también, como habitualmente solemos hacer todos los días. Recuerden nuestras formas de comunicarse, nos pueden escribir, vamos a leer absolutamente todos los mensajes. Javi, nos escriben a nuestras redes. Al 3584-414050, nuestro WhatsApp, por Instagram, @Telediario Digital, propio Facebook y nuestro canal en YouTube y en Twitch, que nos pueden ver en vivo y en directo, por supuesto. Así que bueno, o si no, el QR que va a aparecer en un ratito nomás, y allí pueden escanearlo, ya con el QR, mandar mensajes y demás cuestiones. Bueno, uno va agarrando la gimnasia. Exactamente, ¿no? Sí. En todo el país, de norte a sur y de este a oeste, a través de esta señal satelital, agradecemos como siempre, ¿no? Todos los mensajes desde distintos lugares de la Argentina. Nos escriben también a nuestro Instagram, @Telediario Digital, con la encuesta del día. Pueden empezar a participar ya nomás y al final del programa vamos a estar conociendo los resultados de lo que ustedes opinaron sobre si están de acuerdo con el mega DNU que ha anunciado el presidente Javier Milei. Sí estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo y parcialmente. Están las tres vías abiertas. Bien. ¿No? Es extenso, es largo, hay que leerlo. Traté de hacer el ejercicio en el día de hoy, es imposible en la cantidad de leyes que se van a derogar, pero bueno, esperemos en función a lo que ustedes hayan tenido en cuenta, hayan escuchado en el transcurso del día, puedan empezar a opinar seguramente de lo que ha pasado. Sí, ¿no? Y en esto rápidamente lo digo, se van a formar 2 comisiones bicamerales permanentes, 8 diputados, 8 senadores, y van a tratar separadamente cada una de todas las 366, las que hayan, y en función de eso para que se caiga el decreto que ya está vigente. Ya, cuando entra en vigencia, ya entra todo en vigencia. Fíjate, un dato de última hora, 8 días hábiles a partir del anuncio del presidente. El 29 entra en vigencia. 29 de diciembre entra en vigencia lo que planteó Milei. Después se vendrá la discusión. Sí, para que se rechace, ambas cámaras de la Comisión Bicameral Permanente tienen que bajarlo, no parcialmente, que continúa con su vigencia. Y otro tema, y con esto cierro, hay que tener en cuenta la cantidad de amparos y un montón de cuestiones que ya se han presentado, y que pueden ir a la Corte, y si la Corte los rechaza, vuelven a... O sea, queda derogado esa ley, ese decreto, y bueno, creo que ahí hay una cuestión de seguridad jurídica que está dando vueltas. Veremos, totalmente. Bueno, tendencias en redes, ¿qué es lo que ha pasado en el día? Algunas, son un montón, seleccionamos algunas de las que han pasado. Apareció finalmente Alberto Fernández, Javi. Sí, que le vimos la cara en los últimos, en el último mes 2 veces, nomás cuando asumió Milei, y ahora cuando estaba, bueno, tuiteó también, llegando a España. Estoy partiendo de España, puso más temprano en vuelo de Aerolíneas Argentina, nuestra línea de bandera, para reencontrarme con mi familia y pasar con ellos la Navidad y el Año Nuevo. Sigo en permanente contacto con los dirigentes de mi partido, no sé hasta qué punto, para hacer frente a los acontecimientos imperantes, y después sigue con un hilo de tweet hablando de X ahora, ¿no? X, está bien. Hay otro más, seguramente. Dice, prontamente estaré de regreso, lo esperamos, para seguir trabajando como un militante más junto a compañeros y compañeras en unidad ante la catastrófica situación económica que resultara de las medidas adoptadas por el actual gobierno nacional. Bueno, apareció Alberto Fernández. Le faltó decir que político, ¿no? Tengo un poco de responsabilidad en que hayan agarrado un país complicado, ¿no? Había un tema también que tiene que ver con esto, y lo hemos mencionado en numerosas ocasiones, que pasó en el gobierno de Alberto Fernández, que es el diagnóstico de la realidad cuando estaban en gobierno, de una realidad que veían como ajena, ¿no? Porque siempre aparecían Cristina y Alberto en modo comentarista, ¿no? De una realidad que ha vivido la Argentina en los últimos años, que ha sido catastrófica. Bueno, algo también de lo que apareció en redes tiene que ver con esta cuestión que se ha planteado, oferta-demanda, que es lo que aparece. Bueno, y cuando encontrás una oferta, te lo querés llevar. Allá vas. Fíjate lo que pasó en Córdoba, ¿no? Con estas 2 señoras, estas 2 mujeres peleando por una oferta, en un por un corte de carne. En Villa Corina, sí, zona noroeste de la ciudad capital. Papelón, ¿no? Porque a lo mejor, un mal día de las 2, pongámosle, ¿no? Había otra historia. Te levantas cruzado o algo. Para mí se conocían de algún lado y, digo, es raro que te pelees de
de esa manera por un corte de carne en oferta, ¿no? Sí. Bueno, se ha hecho viral, fíjense la virulencia, la violencia. Y no se soltaban. No se soltaban, no, absolutamente. Por el último corte de carne en oferta, bueno, crispaciones, ¿no? Un diciembre intenso que tiene que ver con humores sociales. Y la última, para descomprimir un poquito esta situación, la creatividad argentina al minuto. En las redes, que está ahí. No hay plata de Milei. Claro, con Fantino, el famoso no hay plata. Claro, no hay plata. Bueno, fíjense, se ha transformado en una música que tiene un buen ritmo, cumbiero. Probablemente se va a empezar a escuchar en los boliches. Fíjense lo que es. Es necesario que haya financiamiento y lamentablemente no hay plata. No hay plata. No hay plata. Y lamentablemente no hay plata. No hay plata. No hay plata. Tengo que decírselo de nuevo. No hay plata. No hay plata. Raíces para un dólar. Sí, No, bueno, claro, bueno. sí. Bueno, está la creatividad de la mano. Va a ser un tema seguramente de la fiesta, le digo ya, sí, que se va a empezar a escuchar. Si quiere ponerse más serio, bueno, hay todo un trasfondo. Pero la creatividad argentina allí puesta al minuto con el no hay plata, la famosa frase de Javier Milei que se ha hecho ya cumbia en la República Argentina. Agradecer como siempre, Javi, los invitados que gentilmente nos entregan parte de su tiempo para analizar un poco la realidad de nuestro país. Federico Boller, que es productor agropecuario, gracias Fede por estar y por venir. Gustavo Perlo, que es empresario industrial, y Ana Laura Bajeto, médica veterinaria. Gracias a los tres. Muchas gracias por la invitación. Bueno, primer tema que ya lo ponemos en el orden del día: ¿cómo va a impactar en la producción este megadecreto de desregulación? ¿Qué sensaciones han tenido ustedes cuando escuchaban el DNU y qué impresiones han tenido en el día de hoy, ¿no? Ana, Fede, Gustavo. ¿Quién rompe el hielo? Ana, ¿querés empezar? No, dale. Dale, Fede. Bueno, realmente las impresiones han sido, creo que la que todos estamos con la preocupación viendo el minuto a minuto desde la Nueva Asunción. Te diría el último año ha estado con mucha incertidumbre desde febrero que arrancaron las internas por las PASO. Sin muchas novedades, sino era minuto a minuto para tomar decisiones, ¿no? Sí. Y realmente este decreto, como creo que nadie en Argentina lo ha logrado terminar de leer, nos vamos leyendo las noticias, novedades, los titulares. Sí. En líneas generales, si hoy tendría que votar si estoy de acuerdo, parcialmente de acuerdo o en desacuerdo. Por ahí como productor, lo que a veces siento o lo que veo, ¿no? Una opinión, por ahí nos pueden corregir los colegas, es que muchas veces como privado uno, vamos a hacer una analogía con un auto de carrera, por ejemplo. Viene el privado, invierte el auto, compra la mejor tecnología, después las mejores ruedas, lo pone en tiempo y forma en lugar de largada, y cuando tiene que largar, tiene que lograr ganar para lograr recuperar todo ese financiamiento que logró poner, y muchas veces con todas las regulaciones tiene el Estado, donde va el piloto, hay alguien o el Estado va o te va tocando el freno, te toca el freno en mano, pues te toca un volantazo. Entonces es imposible lograr la eficiencia necesaria para llegar a tiempo y los compromisos que uno asume como privado. Que uno decide invertir, toma compromisos, toma créditos, tiene plazos, y hoy es tan la dinámica de la finanza, de los tiempos, de las comunicaciones, que te hay que cumplir un montón de compromisos, que cuanto más trabas haya, mucho más lenta va a ser el desarrollo de la economía y tenés mucha más chance de fracasar. Entonces, yo creo que es muy importante tener reglas claras, como él decía, como comerciantes, industriales. La verdad que venimos navegando en alta mar. Necesitamos reglas claras para poder trabajar, para poder dar trabajo, para poder planear, porque la verdad que es muy difícil. Hace muchos años leí una noticia que los argentinos éramos expertos en crisis, y creo que si hay otros países que vivieran lo que los argentinos vivimos, creo que no lo soportaría. Nosotros estamos todo el tiempo virando, viendo la forma, acomodándonos. De pronto estamos 24 horas exportando, de pronto nos dicen que es cero. Ya lo hemos vivido y es muy difícil. Por otro lado, como Argentina, quiero darle
un poco de tiempo a que se acomoden las cosas. Sé que es una situación difícil, tenemos que tener un poco de calma. Esto que veíamos en el supermercado que expresa un poco, no el pedazo de carne que querían pelear, la bronca, digamos, sino ¿no? la situación que está viviendo la gente. Sí. Justamente yo hace 26 años que estoy en comercio y la verdad que lo que estamos viviendo este año no lo viví nunca. El nerviosismo de la gente, la angustia. Así que bueno, creo que todos los argentinos tenemos que poner un poquito de cada uno, acomodarnos, los comerciantes, los industriales, las materias primas, para tratar de dejar que esto se ordene. Veníamos con un país muy desordenado. Gustavo, y necesitamos justamente orden para poder trabajar. Orden para trabajar no es menor. Son 11 días de gobierno, ¿no? Pero bueno, es tanta la dinámica económica que parece que ya hace meses que está Milei. Claro, ¿Cómo lo viven ustedes? Son 11 días de este gobierno, pero venimos con un hartazgo acumulado de los últimos meses que comprime todo, ¿no? Porque la verdad que empezar a juzgar la efectividad de medidas desde hace 11 días que se están tomando sería un poco apresurado quizá, o un poco injusto medir que esto ya esté siendo malo. Quizás lo que se está viviendo son tiempos de cambio, vientos de cambio, y los cambios tienen resistencia siempre, ¿no? Y generan miedo y generan incertidumbre, más de la que se traía. Y quizás eso sea lo que se está expresando en este momento. Esa resistencia al cambio, esos miedos al cambio, que por otro lado lo anterior también lo conocemos, ¿no? Y sabemos hasta dónde nos llevó. Entonces, ahora, con este diagnóstico, el impacto en la producción, ¿cómo venían y cómo lo prevén respecto a lo que está pasando en cada una de las actividades que ustedes desarrollan? Lo que pasa es que estamos a muy poco tiempo. Vuelvo a repetir que a 11 días de un cambio donde están intentando ordenar los lugares que cada cosa que encuentran está desordenado, me parece que le tenemos que dar tiempo, tener paciencia, tratar de calmar a la gente. Uno trata, viste, hasta de hablar, que démosle tiempo a lo que quieren Estamos de acuerdo que había que corregir. Exacto. Todos veníamos mal, eso está claro. No es lo que queríamos nadie. Y bueno, y esto de decir, bueno, démosle tiempo, pongamos un poquito de cada uno, no nos aprovechemos con los precios. Sabemos que algunos aprovechan estos disturbios y sé que, bueno, creo que desde el gobierno se escuchó, que me parece muy bien, de atender la necesidad de la gente. Eso no espera, eso es ayer. Eso fue claro y, bueno, un poco da tiempo a que todo lo otro se pueda, digamos, ir acomodando. Claro. Federico, ¿cómo venían con la producción hasta esta instancia? Digo, con reglas de juego poco claras, ¿no? Estaban claras las reglas de juego, el tema que eran malas reglas de juego. Había algunas variables que influyen mucho en la producción, que por ejemplo teníamos los precios internacionales nuestros con retenciones e importaciones, que ahí tenía una gran merma ya en los ingresos, comparado con todos nuestros vecinos, los vecinos latinoamericanos, por ejemplo, y el doblamiento cambiario. Nosotros recibíamos prácticamente o la mitad o un tercio de lo que recibía un brasilero. Brasil los últimos años ha explotado en su producción. La Fundación FADA todos los meses hace un relevamiento de cuál es la renta agrícola que se lleva al Estado, y eso supera el 70%, inclusive sin contar el doblamiento cambiario. O sea, muchas veces ha sido más del 70%. Eso también sumado a que los insumos no lo pagamos a un dólar oficial, sino era un dólar oficial mentiroso de alguna manera. Pues si pagábamos un insumo $5 a precio oficial, entre comillas, te lo terminaban subiendo en dólares, eran $10 a precio oficial. Era un dólar blue de alguna manera. Entonces teníamos insumos dolarizados de alguna manera a dólar libre y producción pisada. Era un combo letal. Tremendo. Sin financiación a largo plazo, solamente para grandes empresas que tengan algún tipo de respaldo, para productores más chicos o para emprendedores y demás, difícilmente tenían acceso al crédito. Entonces era un combo que en los pueblos y todo el interior no se le genera una sinergia, un círculo virtuoso, donde si le va bien seguramente al campo, después ese productor invierte en la ciudad, en que arregle un baño, vea si puede cambiar el vehículo, va al supermercado, va a la ferretería, y bueno, se termina generando un círculo virtuoso en los pueblos, que por eso se logran sostener, ¿no? Te pregunto, Fede, porque, no sé, lo escuchamos siempre a Massa hablar en campaña y decir, bueno, pero la sequía, casi como excusa de, no sé, los $25.000 millones que Argentina no pudo tener en el año anterior.
¿Fue tan así la sequía, sin justificar que a lo mejor lo que decía más en tono candidato, digo, pero impactó tan fuerte la sequía del 2022? Fue fuerte la sequía, fue importante, pero creo que fue una excusa porque el despilfarro, para decir de alguna manera, sucedió en los últimos 60 días, ¿no? Realmente fue una locura. Creo que un ministro de Economía tomó de rehén a todo el pueblo argentino para financiar su campaña, por egos propios, te diría. Ni siquiera era una cuestión partidaria, creo que era una cosa que él tenía y que tenía había logrado conseguir todo el poder que lo avale, y logró una emisión irresponsable. Que terminó perjudicando y generando la inflación. El costo que lo estamos pagando. Mensajes, dice, hay que tener paciencia, pero es indudable que este es el camino que siguen todos los países del mundo. Nos manda saludos Iván. Ana, respecto a la producción que ustedes tienen, los insumos, los proveedores, ¿cómo fue toda esta etapa? Porque también perdés la brújula respecto a costo-beneficio, ganancia, sí, poder la verdad que poner la mercadería es muy sobre la difícil mesa. tener un comercio en estos momentos. Teníamos laboratorios o empresas que no nos entregaban mercadería, otros que nos entregaban a precio abierto. Yo calculo que hace... ¿Qué es precio abierto? Precio abierto ¿Recibís? Con remito sin un precio, o sea, no hay forma de trabajar así, más cuando uno tiene... digamos que entregar mercadería y por supuesto facturar sin saber a qué costo lo estás comprando. Claro. Muy difícil. Claro, difícil. Permanentemente cambiando listas. El último mes fueron un aumento entre un 25 y un 100%. Wow. Productos que entran dolarizados. Hay laboratorios que son productos importados o insumos importados directamente. Cuando cambió el dólar, ese lunes fue al 100%. Y creo que como comerciante, uno que aprendió de nuestros padres lo que nos dicen es que cuando hay una situación de esta, vos tenés que tener mercadería, no quedarte con pesos. Estoquearte, claro. Estoquearte con lo que te vendieran, porque claro. Si uno hacía 20 pedidos, uno te contestaban que no vendía, claro. El otro a precio abierto que no te sirve, y otros te entregan a lista nueva, había otras listas parciales, o sea, provisorias, te decían, mira, esta es provisoria, los 2 días te llegaba otra lista. La verdad que muy difícil trabajar así, pero nosotros también como comerciantes no podemos cerrar y dejar sin alimento. Claro. Y sin medicamento a los animales. No podemos ser tan irresponsables como en otras situaciones que de pronto te dicen no vendo material de construcción. Claro. Lo nuestro es como que no te lo podés permitir. Sí, una cuestión esencial. Esencial. Claro. Y la verdad que, bueno, no te podés permitir y te debes también a tu cliente. Totalmente. Gustavo, en el caso de ustedes, bueno, han vivido una situación, no escapa a la realidad, pero por momentos han dejado de vender. ¿Cómo han manejado un poco toda esta última etapa? Bueno, un poco acompañando lo que decía aquí Ana, hubo varios periodos de los últimos 12 meses en donde también atendemos una cadena que no se puede cortar, que es la alimentación animal, y bueno, y atender un mercado exterior también que no tiene nada que ver ni conoce lo que pasa en Argentina, y son mercados que se han trabajado durante mucho tiempo y tenemos que tratar de aislarnos de lo que pasa o no trasladarle un problema al cliente del exterior que todavía está confiando en Argentina para enviar sus dólares y comprar nuestros productos, que esa es la salida, digamos, por el cual nosotros tenemos que generar riqueza de nuevo en este país. Y si uno lo discontinúa porque hay problemas internos, desde afuera se lee mal y se abandona al proveedor, por así decirlo. Entonces, en el caso del mercado interno, nosotros también hemos tenido periodos en donde, debido a la trayectoria y el conocimiento que teníamos de nuestro cliente, sabíamos que nos íbamos a poner de acuerdo. Claro. Del otro lado sabía que no iba a haber una posición abusiva de parte del proveedor, y uno sabía que... Un contrato entre partes. Claro, que el cliente no iba a desconocer la realidad que estaba existiendo. Entonces se seguía operando sin un precio de referencia hasta que se pudiese establecer de nuevo de alguna manera el precio de referencia. Gustavo, esto perdonando la ignorancia, ¿no? Pero si tuvieses que explicarnos cómo es la cadena de exportación desde que te llama el cliente hasta que, bueno, lo conseguís donde sea. Trabajan mucho ustedes con todo eso, y después cómo le explicas todo lo que vivimos nosotros, porque a lo mejor el argentino, esto lo decimos siempre, uno de los
pocos países del mundo que está enfermo de inflación, algo que en los 80 se terminó en casi todo el mundo, pero lo seguimos teniendo. ¿Cómo explicás vos al tipo de afuera que se vive si se te entiende? Si se puede explicar. ¿no? Si vos le querés explicar, le enredás más claro. y no te entienden del otro lado y lo toman como que son excusas tuyas para no querer cumplir. Claro. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de simplificarle las cosas, prometer lo que uno cree que va a poder cumplir y lo que está en duda no prometerlo, porque después el que termine perdiendo credibilidad es la empresa, digamos, porque nadie entiende que tu propio país sea el que te pone obstrucciones a poder vender productos que son demandados por otros. Entonces, un país también funciona en parte como una gran empresa, en parte, ¿no? No es una empresa, un país, pero sinceramente tiene una balanza comercial en donde si nosotros importamos cosas porque no fabricamos, también tenemos que exportar cosas para balancear esa balanza. Entonces, si del otro lado del mundo hay gente que todavía está necesitando tus productos, está dispuesto a pagarlos y te los demanda, es un despropósito no atenderlo, ¿no? Ustedes tienen un plus especial que es producir en el interior de la Argentina, ¿no? Y recuerdo un poco el discurso de Schiaretti en las PASO, este federalismo que necesita la Argentina. ¿Cuánto cuesta? Tenemos una señal federal que nos ven en todo el país. ¿Cuánto cuesta producir en el interior de la Argentina? Por esta demanda de una estructura de un federalismo mucho más equitativo en la Argentina, que no está, ¿no? Se habla, se expresa de lo político, pero no está. ¿Cuál es el costo que tiene y cómo se hace? Y en realidad también lo que uno hace es aprovechar un poco lo que tiene la ubicación estratégica de nuestro lugar, estratégica con respecto a la cercanía del cereal que llega a las plantas. Pero por otro lado, a raíz de todo lo que estábamos hablando, cómo explicarle a otros países, ellos están al tanto, ellos te comprenden, saben lo que es Argentina, y lo que uno va haciendo es pasos más cortos, contratos más pequeños, ventas más por semanales, porque de pronto ellos te plantean, o sea, contratos largos y es muy riesgoso, porque te puede llevar a, después hay que cumplir. Entonces, en estos momentos nos hemos manejado así, con clientes que hay confianza, como él dice, de ambas partes, en que hace muchos años que venimos trabajando y proveyéndole mercadería, pero así con pasos cortitos, no te queda otra. Claro. ¿Y cuál sería el camino para modificar esta estructura poco federal que tiene la Argentina para la producción que ustedes hacen? Digo, ¿qué es lo que necesitarían, que ustedes imaginan para un escenario de una política económica mucho más dinámica desde lugares tan profundos del interior, para tener igualdad de oportunidades con aquellos que están, por ejemplo, en ciudades capitales? Ni hablar del AMBA, ¿no? Que tienen toda la estructura política y económica cerca. ¿Cuál sería el modelo, no sé si ideal, pero por lo menos a apuntar para tener una dinámica comercial un poco más fluida? Primero, eso me parece que los liderazgos en este país tienen que dejar de ser personalistas, ser más amplios, pensar en un país para todos, pero de verdad, no de decirlo, sino hacerlo, ¿no? Yo veo que los líderes que entran a gobernar quieren seguir repitiendo y quieren quedarse siempre en el poder, casi todos quieren reelegir, y eso ya se empieza a transformar en un proyecto personal que desvirtúa todo, porque hoy en el país hay tantas cosas para hacer que yo te puedo asegurar que un presidente que haga las cosas bien en los 4 años ya se quiere ir. Entonces, me parece que empiece por ahí, por la visión que tengan nuestros líderes de ahora en adelante, y bueno, encontrar posicionándose desde ese lugar se encuentran los drivers o las herramientas para que la distribución de la que se habla empiece a funcionar, ¿no? Claro. Me parece que un punto también es que el grupo político conozca la realidad de las provincias. Es clave eso, sí. Claro. La producción de limón, de cítricos, de maíz, de soja, de las diferentes, vitivinícola, o sea, en cada provincia conocer la realidad del lugar y en qué se puede facilitar. Creo que tenemos que entender a la clase política como un facilitador para que la producción se pueda realizar y mover, como él decía, a los diferentes lugares, los pueblos, y que no dejen crear arraigo en los pueblos y que no terminen yéndose los jóvenes de los pueblos. Terminamos teniendo pueblos con gente grande porque los jóvenes no tienen oportunidades. Entonces, si vos vas viendo un poco la realidad de cada producción, podés ayudar mucho más, porque son
completamente diferentes. Claro. Federico, el cuadro internacional, ¿qué augura para la producción, para la próxima etapa? Te tengo un paréntesis ahí, porque algo en tintero que por ahí lo quería compartir. Por ahí a situaciones complejas, por ahí a veces hay que buscar soluciones simples, ¿no? Y simplemente, ¿cuál es el mejor federalismo que pueda haber para que se pueda lograr exportar y ser competitivos con respecto a las otras naciones? Es un tipo de cambio único, y la menor cantidad de impuestos posibles, y después una tercera pata de los muy buenos tratados de libre comercio, como tiene los vecinos de Chile, por ejemplo. Claro. Una provincia, un país con muchísimo menos recursos naturales que nosotros, un país infinitamente más chico, menos población, todo, y es más competitivo y tiene sus productos en todo el mundo. ¿Cómo le va a competir a un chileno que vende su vino a $2, por ejemplo, a un dólar que se puede tocar de alguna manera, contra un mendocino que lo vende a $1, menos retenciones, menos el desdoblamiento cambiario? Lo termina vendiendo a 60 centavos $? ¿Cómo empezar a competir para vender su vino a Inglaterra, Francia, Italia, donde sea? Es imposible. Entonces, unificando esas variables, ya lo hace federal al país. Si no, el desdoblamiento cambiario al único que perjudica es a todo el interior productivo. Y beneficia a la política licuar algunos costos de sus ineficiencias, de alguna manera. Pues sus dólares rinde el triple. Te pregunto, Fede, así sintéticamente, es un tema súper complejo, intuyo, pero conocer tu idea. Y bueno, viendo también que hay economía regional y demás, pero ¿cómo armarías un esquema de retenciones el que vos creas que es no sé si ideal, pero el que mejor se pueda acomodar y dejar contentas ambas partes? Yo soy convencido que no debe haber retenciones, porque cada actividad, si quiere ser competitiva, tiene que ser competitiva con las mismas reglas de juego que hay en todo el mundo. Si un país empieza a trabar las cosas beneficiando a uno y perjudicando a otros, creo que es pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Por momentos va a ser beneficioso, pero si realmente agrega valor la actividad que realice, bueno, que agregue valor en las reglas de juego mundiales. Y si el Estado te dice, perdóname, Fede, todo bien, pero no necesito recaudar porque... Pero que es una ineficiencia política esa, digo, la retención. Claro. Es una ineficiencia en la gestión. Sí, pues esos recursos lo usan para pagar otros huecos u otra ineficiencia que se van en obras públicas quizás son o corruptas o ineficientes. Sí, lo que el AMBA se lleva en subsidio y un montón de cosas. En subsidio del transporte, subsidio, la luz creo que lo terminan pagando un cuarto que nosotros, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, básicamente. O sea, ese sería el panorama, digamos. Un plan de retenciones, creo que cada actividad tiene que ser eficiente y competitiva por sí sola. Claro, está. Mientras menos manipulada esté, mejor. Si sos bueno a nivel mundial. No porque el Estado te ayuda o por lobby que haga tu sector te logre algún beneficio, 2, 3, 4 puntos menos. No, sos competitivo, sos bueno, competite con la regla del mundo. Y decía, por ejemplo, sos bueno, pues sos bueno en serio. Claro. ¿Cómo funciona el sistema brasileño si lo conoces, digamos? El sistema brasileño es fantástico porque a pesar de las alternancias de izquierdas y derechas, tiene una línea política en cuanto... Yo hablo del agro, no conozco mucho de la industria, pero creo que va similar. Tiene política agrícola fantástica. Del hecho del respeto, por ejemplo, al contratista rural que va por la ruta, nadie ni le toca bocina que se va, es como si fuese un maestro que va por la ruta, lo respetan, da sus tiempos porque sabe que eso va a agregar valor, va a llevar trabajo al pueblo. Una cultura productiva. Una cultura productiva que hace 15 años nosotros estamos, inclusive producimos más que Brasil. Y ahora ellos nos han superado, prácticamente nos han duplicado en la cantidad de toneladas, que producen. Y ya ahora sí noticia el otro día que superaron a Estados Unidos en el octavo país en producción de maíz. Vas a decir algo, me parece. No, bueno, adhiero mucho con lo que está diciendo Federico, digamos. O sea, la simplificación tributaria es necesaria. Tenemos tantos impuestos que en lugar de pensar en producir, estamos pensando en lo que nos va a decir el contador para poder... O sea, nosotros, las empresas, el empresario tiene que dedicarse a hacer funcionar su negocio, no a subsistir con una ingeniería financiera los impuestos que pueda pagar. En ningún país del mundo pasa eso, ¿no? O sea, te ponen tantos impuestos porque saben que hay muchos que no se pagan también, entonces te siguen agregando y agregando y agregando para que de tanto chorree algo. Entonces, la simplificación tributaria es muy necesaria. Yo no sé cómo se tendrá que llamar el impuesto que quede,
pero no tiene que ser superior al 10-15%, como sucede en cualquier país del mundo en donde las cosas funcionen más o menos bien. Y las liquidaciones de esos impuestos tienen que ser muy simples, ¿no? Una empresa con 10 empleados no puede tener 2, 3 contadores y un abogado que lo tenga que asesorar para salir de su problema y poder ser viable, digamos, ¿no? Entonces, todo eso hay que destrabarlo y tiene que ser simple para que la cabeza del empresario o del que agrega valor esté enfocada en la producción y en ser eficiente. Claro, total. Te pregunto, Gustavo, tu opinión, siendo del sector también, pero en el hecho de que, bueno, se termina un gobierno muy malo como fue el de Alberto Fernández con todo lo que sabemos, empieza como un nuevo periodo, con una nueva sensación y de repente, bueno, se ve el dólar y la terapia de shock, digamos, y vemos que en las grandes ciudades hay marchas y demás. ¿Qué te sugiere este contexto político como hombre del sector industrial, pero también como ciudadano? ¿Le ves un futuro? ¿Ves que esa luz al final del túnel puede llegar? ¿Qué opinas? A mí no me sorprende que ya se empiece con protestas, digamos, ¿no? Porque, a ver, un 30% del electorado no votó a favor de lo que se está produciendo. Y otro 20% no votó a Milei, sino que lo votó en segunda vuelta o en el balotaje. O sea que tampoco es un voto tan duro ese pro gobierno. Entonces, evidentemente que estas medidas de shock mueven muchos resortes en donde genera resistencia al cambio. Si hay luz al final del túnel, y bueno, los argentinos lo iremos a decidir. Lo que yo puedo presentir es que ninguna solución va a ser fácil. Ninguna, ¿eh? O sea, tenemos que reconocernos que somos un país pobre, nos empobrecimos a pesar de que tenemos un montón de ventajas naturales, pero nos empobrecimos porque nos condujimos mal mucho tiempo y esa es nuestra situación hoy. Entonces, salir de esa situación, salir de pobre nunca fue fácil. Claro, claro. Mira, vamos a ver, allí estamos compartiendo imágenes en vivo de lo que pasa ahora en nuestro país, en Córdoba. Esto es Córdoba, el patio Olmos. Cacerolazo, ¿no? Sí, lo decíamos, habrá sido el 11-12 de noviembre, estamos hablando de un mes y 10 días, porque estuve presente, digo, eso era el lugar que estaba repleto en el acto de cierre de Milei, que no se podía caminar de la militancia de Milei que había, ¿no? No se ven banderas... hacia el otro sector, ¿no? Hacia Irigoyen, perdón, hacia el Buen Pastor. No se ven otro lado. Banderas de asociaciones gremiales y más. Pareciera, el laburante, ¿no?, que se ha congregado allí respecto al DNU. También es cierto que poco conocemos el DNU, ¿no? El cómo, que es lo que hablamos siempre. Cómo se va a aplicar, qué es lo que va a pasar en Senado, en diputados, cuando se ponga en vigencia. Bueno, falta un camino realmente largo, pero esto es lo que pasa a esta hora en varias provincias de la República Argentina. Esto es en Córdoba capital. La gente que se ha autoconvocado allí con algún reclamo, ¿no? A mí lo que me llama la atención también es que hace mucho tiempo que estamos muy mal, que vamos de mal en peor. Porque ahora y no antes. Claro, que estamos viendo que no tenemos educación, no tenemos la salud que los argentinos se merecen, hemos aumentado la cantidad de pobres, o sea que todos los que estamos en producción, si nosotros viéramos que eso no ocurre, creo que cada ciudadano estaría como dispuesto a la gran presión impositiva que tenemos, desde un kiosco hasta una producción mayor. Pero a pesar de la gran presión impositiva y que todos conocemos, como él dice, que tenemos que vivir al lado de un contador, un abogado, que es una situación difícil para tener un comercio. Sí, ¿cómo escapar de la manera legal hemos más visto ilegal? Que cada vez todo eso iba en peor. Entonces, ¿por qué los argentinos, que hemos sido tan tolerantes y mansos, a 10, 11 días de un cambio, estamos tan reactivos? Eso me llama un poco la atención. Y creo que si como argentinos queremos un cambio y somos un país pobre, vamos a necesitar un sacrificio. Siempre y cuando, como dije anteriormente, se atiendan las necesidades primarias que no esperan un día. Y creo que en eso se fue claro de atender la necesidad. Es que me parece que lo que se propone, haciendo una lectura más fina del DNU de Milei, me parece que hay todo un concepto cultural, ¿no?, más allá de las derogaciones de leyes. Hay todo un concepto que no va a ser fácil adaptarse, entenderlo de manera inmediata, pero es un cambio con una política de shock. Y cuando uno empieza a leer el trasfondo, tiene que ver con un cambio cultural. Bueno, la Argentina debe cambiar los últimos 70 años
de una historia de un Estado dependiente que ahora se maneja, por lo menos desde lo político, con otra idea. Bueno, estas primeras reacciones... Sí, el tema es las emociones que generan esas, o el por qué se generan esas reacciones. Y creo que son reacciones a 11 días de una elección, por lo pronto intolerantes y en segundo lugar antidemocráticas de alguna manera, ¿no? No han ni siquiera visto los efectos de esas medidas, ni nosotros sabemos que quizás estamos de alguna manera que creemos que puede ser un camino útil de ver todo lo otro. Pero en un país con 50% de pobres, 10% de niños indigentes, es una teoría de vergüenza. Mañana hay que levantarse a las 6 de la mañana y salir a trabajar para que los chicos coman. ¿Cómo vas a tocar la cacerola a las 11 de la noche después de 11 días un presidente recién electo? Tan loco, perdón que lo diga, ¿no? Sí, es un margen muy fino, pero bueno, ahí estamos. Fundamentalistas ideológicos de alguna manera, porque no te puedes llevar otra cosa si no te conmueve lo mal que estamos de alguna manera para trabajar mejor. Exactamente. Bueno, allí veíamos las movilizaciones, vamos a ir mostrándolo minuto a mí lo que pasa, ¿no? Por ahí desde un punto de vista más jurídico, este último tema del DNU, lo que me hizo un poco de ruido el hecho de, por dar un ejemplo, se habla mucho de la reforma laboral, que hace años que en la Argentina hace falta una reforma laboral, ¿no? Y tratarla, por ahí puedes decir, bueno, en lugar de mandar un paquete que dentro del DNU esté la reforma laboral, que es un tema muy sensible porque a todo el mundo lo toca, desde el que empieza a trabajar hasta el que es despedido, hasta el que, bueno, tiene que ser mamá y sus días, etcétera, etcétera. Pero bueno, buscar un tratamiento más normal, el tema de que vaya al Congreso, que el Congreso sesione, que haya una Cámara de inicio, no solo por tiene DNU, que ser. Pero también entiendo la urgencia de un gobierno que dice, bueno, tengo una bomba en las manos y cómo la desactivo. Bueno, eligió ese camino, camino de shock y esto demás. ha estado ensayado, lógicamente, cómo presentabas el paquete de medidas que tanto se le criticó en el momento que Macri fue presidente con su gradualismo, ¿no? Vamos a seguir hablando de estos temas, vamos a hablar de un tema de actualidad que tiene que ver con la encefalomielitis equina, con un caso realmente confirmado, humano, de encefalomielitis equina, el primero en más de 20 años en Santa Fe. Ana Laura es médica veterinaria, conoce del tema. Primero definamos, ¿no?, qué es la encefalomielitis equina y después ¿hay que preocuparse, no hay que preocuparse? Sí, hay que preocuparse y hay que ocuparse. Hace 15 días que a todos nos han llegado los videos de caballos tirados en el piso, que la verdad que nos han angustiado a todos. Ya hacían varios años que no era obligatoria la vacuna encefalomielitis en Argentina, no había casos. Ante los primeros casos, desde el Servicio Nacional de Sanidad Animal, se implementó en activar a los laboratorios para producir, porque como era una vacuna que no tenía venta, el pool que había de reserva era menor. Justamente hubo laboratorios que entregaron 25.000 dosis, que es como una gota en el mar. Otro laboratorio que pudieron ponerse a producir alrededor de 300.000 dosis. Pero bueno, el SENASA inmediatamente mandó las primeras dosis de vacuna a los focos, que fueron Corrientes, después Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, y ya está en casi todas las provincias. Hacía muchos años que no estaba la enfermedad y la verdad que ha producido gran preocupación, no solamente por lo que significa el equino para los que los queremos como prácticamente mascota, la relación en lo deportivo, sino que también son fuente de muchos puestos de trabajo. Si hablamos en el tour, se dice que por cada caballo hay 7 familias que viven, o sea que hay toda una contradicción en la salud pública, en proteger los animales, en proteger las personas por ser una enfermedad zoonótica, pero tampoco cortar todo eso que mueve económicamente el caballo, ya sea en eventos deportivos, en eventos de espectáculos públicos. No es fácil, es un tema muy sensible cuando muchas familias viven de esto también. ¿Y por qué se deja de vacunar? Digo, ¿hay un relax en un tema no, que no en realidad al no haber casos, claro, se determinó que ya no había una, digamos, obligación en vacuna y lamentablemente como esta enfermedad ingresa a través de mosquitos infectados, hubo un ingreso y una propagación rapidísima. La íbamos siguiendo, estamos hablando de 15 días donde explotó por todas las provincias, muy dinámica,
porque siempre yo digo, convengamos que no es los kilómetros que viaja el mosquito, sino que los mosquitos también viajan en los vehículos, en los camiones de verdura, y con la comunicación que hoy tenemos en Argentina, de un día lo tenés de punta a punta del país. Entonces hemos ido viendo, bueno, como decía, esto es un trabajo en conjunto entre SENASA, médicos veterinarios privados que están atendiendo casos todo el tiempo, y por supuesto los médicos que ya están en alerta ante la presentación del primer caso de una enfermedad zoonótica que no es sencilla. ¿Cómo es el contagio humano, esa transferencia? También a través del mosquito. También hay mucha gente que tiene miedo, no tengan miedo en acercarse al caballo, porque sí o sí la transmisión como vector debe estar en el mosquito del género Culex, que tiene que estar contaminado, picar a un caballo y puede picar al humano o a otros caballos. Pero no hay contagio ni del caballo al humano, que eso tiene que estar claro, ni entre caballos. Entonces, bueno, se está tratando de proteger, se hace una dosis, se repite entre 15 a 21 días otra dosis, lo más rápido posible, están todos los laboratorios trabajando día y noche. ¿Cuál es hoy la foto de esta película? ¿Cómo estamos? Y lo que pasa es que hoy estamos hablando de que estamos con aproximadamente 350.000 dosis en el mercado, cuando son millones de equinos en el país. Entonces estamos lejos todavía de proteger. Y esas imágenes que veíamos de los animales en un estado, digamos, crítico, ¿en cuánto se da desde que el mosquito pica? Y lo que pasa es que dentro de los casos tenés casos más leves, donde el animal puede tener fiebre, inapetencia, inestabilidad, a casos graves que hemos visto, porque los videos se viralizan rápidamente, donde en pocas horas mueren, a pesar de ser atendidos. ¿Es más grave en los equinos que en los humanos? Es más grave en los equinos y es más propenso el equino a enfermarse. Hablando de equinos, burros, mulas, ponis, todo. Pero es más propenso el equino a enfermarse, digamos, y a la gravedad también de la enfermedad. Vos decías un dato de la cantidad de gente que trabaja, ¿no?, vinculada a los animales. ¿Cuál sería, hablaban hasta de Jesús María, ¿no?, hasta el festival, con algún problema, claro. Bueno, por eso también magnificarlo en esto, en la cantidad de gente que allí tienen una actividad. Estamos a tiempo de controlarlo todavía, digo. Sí, ¿no? Sí, estamos a tiempo porque ya con los animales vacunados de 15 días ya se pueden realizar los espectáculos públicos, porque, repito, hay que hacer mucho control del mosquito. Hemos visto también videos donde hasta ahuman los campos para espantar los mosquitos. Bueno, y el tema de la conciencia que ya venimos hablando con el dengue, de no generar espacios donde se generen mosquitos, de tachos dados vueltas por las lluvias. Por supuesto que con la humedad que estamos teniendo ahora estamos viendo que hay una gran cantidad de mosquitos. O sea, mucha conciencia con el control del mosquito, y se está utilizando en los caballos repelentes como en los humanos, pero repelentes para caballos, pero de caballos. Entonces, mucha protección con repelentes y vacunados. Mientras nosotros vayamos avanzando y haciendo una inmunidad de rebaño, la enfermedad se va a lograr controlar. Hasta el momento, como todavía falta mucha vacuna, tenemos que estar muy atentos en el control del mosquito. Bien, bueno, es un dato que nos parece muy interesante, ¿no?, darlo a conocer, porque ha habido mucha alarma en todo el país respecto a este tema, con Ana Laura Basqueto brindando alguna precisión. Volvemos al tema que estábamos hablando, Javi, que tiene que ver también, bueno, con el DNU, con lo político, con lo que nos pasa. Y la otra pregunta tiene que ver con la desregulación. La pregunta es si mejora la competencia o favorecen los monopolios. Gustavo, Fede, ¿qué opinan respecto a este tema? Bueno, yo pienso que todo lo que sea desregulación siempre favorece la competencia, ¿no? El tema es que hay que hacer una regulación, una desregulación a conciencia, y retirando, digamos, lo que sepamos que no va a destruir la poca industria nacional que pueda estar todavía funcionando. Porque, bueno, en los 90 vimos también que se desreguló de una manera demasiado deliberada y, bueno, no le dimos tiempo a la industria nacional a ayornarse a la competitividad que demandaba el mundo en ese momento. Y si no se pudo hacer en ese momento, dudo que hoy, con toda la tecnología y el atraso que tiene este país en cuanto a productividad, porque somos un país que somos bastante cerrados, hemos estado bastante cerrados durante muchos años, y no es fácil para la industria ponerse al día de nuevo con un montón de reglas de juego distintas a las que tienen otros países, ¿no? Es como que hay que reconfigurar todo un aparato pesado
pero evidentemente que lo mejor siempre es tratar de desregular y controlar un Estado lo suficientemente chico como para que los privados puedan explotar, digamos, sus capacidades lo más que se pueda. Este formato, digamos, parque industrial que Córdoba lo tiene, que bueno, ya yo hablo mucho de eso, es que Aresti lo propio, incentiva al que está en la industria a meterse un ingreso a San Francisco y ver el parque industrial gigante ahí a mano derecha, y en Villa María lo mismo. Es un poco la manera de trabajarlo. Aquí en Río Cuarto pasa, digo, de poner la industria en un solo lugar y ahí que comience a trabajar. Y es la manera más eficiente de poder iniciarse, digamos, en un rubro industrial, obviamente, porque un parque industrial consiste en arrimar todos los servicios públicos y la seguridad jurídica que debe tener una industria para ejercer su actividad. Entonces uno, empezando su actividad dentro de un parque industrial, no debería preocuparse tanto por acceder a los servicios porque están disponibles en el lugar. Es como que inicialmente es como que incuba, es una buena incubadora para los proyectos en sus primeras etapas. Claro. ¿No? Muy interesante. Federico, ¿qué mirada tenés con el tema de la desregulación? Con respecto a la desregulación, creo que mejora la competencia desde el punto de vista de cuanto peor sean o más trabas haya, más lento van a ser los negocios, más ineficientes, y los que pueden tener algunas ventajas pueden ser los que tengan mucha escala. Por lo tanto, desregularla, probablemente empresas con menos escala, más emprendedores, quizás tengan similares oportunidades a las demás empresas más grandes y puedan competir libremente. Ana. Sí, estoy de acuerdo con la desregulación. Todos los que estamos en industria, de un lugar u otro, necesitamos los productos que ingresen. Nosotros que estamos en el mercado de alimentos, los núcleos vitamínicos son todos importados. O sea, ante el cierre de todo eso, la verdad que nos ha sido muy dificultoso trabajar. Por eso me parece que desregular, siempre protegiendo la industria argentina, me parece muy positivo para la competitividad. Claro. Ustedes tienen vínculo con proveedores externos. Me quedé con esa que le preguntabas a Gustavo. ¿Cómo entienden ellos la política económica de la Argentina? Digo, con gente de países vecinos, ¿no? Uruguay, Chile. ¿Qué esbozan? ¿Qué manifiestan cuando ven tanto cambio, tanta dinámica económica en nuestro país? Bueno, a mí me sorprendió que hay países vecinos que están más interesados en la política argentina que nosotros mismos por ahí. O sea, estoy hablando de países limítrofes, ¿no? Claro, Uruguay, básicamente, Chile, Bolivia, son países que están todo el tiempo mirando qué hace Argentina porque incide sobre sus economías, ¿no? Este hecho de nosotros tener, por ejemplo, doy un ejemplo, tener el combustible a un tercio del precio de lo que costaba en los países vecinos, hizo que la logística en estos últimos años quedara totalmente distorsionada. Y a nosotros, en nuestro producto, nos competía un producto que estaba a 2.000 o 3.000 kilómetros más lejos que nuestro producto en el cliente, porque usaban todo el territorio argentino para cargar combustible barato y llegar al cliente de destino. Entonces, hay distorsiones que evidentemente hay que acomodarlo porque estamos subsidiando la actividad de otros países de esa manera también. Pero bueno, un dato anecdótico, digamos. No, es un buen ejemplo. A nosotros nos tocó exportar a Chile también cuando agregamos valor en nuestra planta de Villa Mercedes. Y las ventajas competitivas de la regulación interna las terminaban captando los productores de carne chilenos, todas. Nosotros nos comíamos la cabeza entre nosotros de alguna manera, entre estados, privados y demás, y las ventajas iban para los países vecinos. Ahora, coincido también con Gustavo en la que de regulación absoluta rápida va a haber una diferencia en tecnología en que puede tener un uruguayo, un brasilero, un paraguayo y un chileno con respecto a nosotros en cuanto a inversión en tecnología. Porque seguramente los industriales locales no han tenido inversiones capaz chilenos en los últimos años, ahora subió un poco las tasas internet de interés, pero tenían quizás créditos a 10, a 15 años, al 3, al 4, al 5% anual, que no existía sin inflación en sus países, que les permite planificar e invertir en tecnología para ser más eficiente y bajar costos. Seguramente esa desregulación tiene que venir un gran acompañamiento de crediticio a largo plazo para que nos pongamos al día rápido y podamos competir con todos los vecinos, ¿no? Brevemente le quiero preguntar a Fede, porque hasta hace horas era presidente de un club de radio muy conocido, Río Cuarto, de Locure, como tipo emprendedor y demás,
¿Qué te dejó el paso con un club que es tu casa? Aparte, es el golero histórico de la Unión Cordobesa Rugby. O sea, no estamos hablando con un tipo, es una leyenda del rugby de Córdoba, claro. Muchas gracias. Pero ¿qué te dejó estar en un club que fue tu casa, pero ya con otra responsabilidad? Bueno, realmente fue un orgullo poder ocupar el rol de presidente de un club donde nací, me formó. Hoy estoy también formando a mis hijos ahí también, con un gran equipo de laburo al lado y bueno, creo que digamos, es un lugar para aplicar una gran pasión que todos tenemos en esa familia, que como siempre decimos, formamos personas a través del deporte en el club, ¿no? Sí. Como en todos los otros clubes también de la ciudad. Sí. Pero se respira un ambiente muy, muy lindo, muy sano. Sí. Es muy interesante el tema formativo, en algún momento lo vamos a tocar, de la actividad deportiva, ¿no? Porque te educa para la vida. Vamos a conocer los resultados de la encuesta que lanzábamos, Javi, al comienzo, a ver qué es lo que ha opinado la gente que nos mira por esta señal federal en todo el país, ¿no? ¿Está de acuerdo con el mega DNU que anunció el presidente Javier Milei, Javi? Bueno, la mitad más uno está de acuerdo, como dijo Alberto J. Armando, presidente de Boca Juniors, que era la mitad más uno. Claro. La mitad más uno está de acuerdo, el 32% no estoy de acuerdo y parcialmente el 17%. Bueno, así que... Bueno, yo un análisis rápido, porque el DNU es muy complejo, como decíamos con Federico recién. Gracias a ustedes por el tiempo, por la predisposición y ayudarnos entre todos a entender la realidad que estamos viviendo. Han sido muy amables. Muchas gracias. Por invitarnos. Nos reencontramos mañana, Javi. Así será, ya pronto a la Nochebuena. Exactamente. Sí, parece mentira. Gracias por la compañía. Hasta mañana.